Sí, absolutamente. Se entendía como un arte menor y no había demasiada conciencia de que había algo así como un arte textil, por lo menos no en Buenos Aires, o por lo menos en Argentina, que yo sepa. Y entonces hubo como un nacimiento para nosotros de lo que se llamó después arte textil, pero al principio fue llamado tapicería, ¿no? Tapiz. El arte textil en los 70 y los 80 ya se entendía como tal. Y la prueba de ello es que a nivel nacional, en los 70 estuvo la Bienal del Tapiz, que la organizó el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori. ¿Por qué? Es imposible saberlo, pero no resultaba eso en todas partes del mundo. Yo que estaba en el tema, participé en el año 80 en la Bienal de Lausanne, en Suiza, y en ese momento en Europa y en Estados Unidos también, el arte textil era una revolución y había nombres importantísimos, no me preguntes en estos momentos cada nombre, pero eran increíbles las cosas que hacían y acá eran irreconocibles, nadie sabía nada. Esto se consideraba artesanía, tanto que todos los talleres que no tenían mucha, se conocían, pero no tenían mucha comunicación entre ellos. Estaban todos nucleados por el centro de artesanos. Eso solo te da la pauta de que, bueno, esto era considerado artesanía, ¿no? Era considerado como algo propio de las artes mayores, escultura, pintura y demás. Una de las personas, por ejemplo, que quiso comprar un tapiz, tapices, hablábamos de tapices en esa época, el marido le dijo no porque era cosa de indios, menospreciando el trabajo de los pueblos originarios, que era tan valioso como ahora, y porque no lo consideraba obra contemporánea. Pero la gente que había viajado, que no estaba solamente en su ingenio azucarero, ese señor, como Neri Perazón, no faltó a ninguna de las exposiciones. Digamos, la gente que conocía que en Francia, por ejemplo, era corriente tener exposiciones contemporáneas con tapices. Absolutamente. No se conocía. Abrimos caminos de la nada. Las primeras veces que hay una exposición me preguntan, ¿es una cortina, un cubrecama? No se imaginaban que eso va contra la pared. Era imposible. O sea, tuvimos que abrir camino. El público se dio cuenta antes. La prensa costó aceptarnos más, pero una vez que nos aceptó bien. Un mosaico, ¿no? Todas trabajamos en distintas áreas y todas dimos algo en lo que podíamos o lo que nos salió, qué sé yo, lo que era el entusiasmo. Y yo creo que el conjunto es lo que hizo la fuerza también. Especialmente yo entiendo que nosotros hicimos muchísimo y logramos algo muy interesante. Ahora que lo veo viendo obras de otro lado, ¿no? Nosotros trabajamos muy bien, muy sólidamente, sin saberlo. A mí no creas que estaba planificado. Fue algo que fue dándose día a día. Imagínate, fueron años y años y años, ¿no? El grupo de artistas textiles que venía trabajando desde los 60 logró espacios no solo nacionales, sino también internacionales, como la Bienal de Lausanne en Suiza. Y de a poco fue haciéndose, porque habíamos sido 4 artistas argentinos y cada uno trajo su bagaje y su entusiasmo. Entonces luego empezamos a seguir con ese sistema y empezamos a ir a ser representados en exposiciones en distintas partes del mundo. Estuvimos en bienales, yo estaba leyendo en cuántos lugares estuve yo como artista textil representada. En Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en Cuba, en México,
en Chile, en Polonia, en Suiza, en Viena, en Portugal y en Austria. Yo entré en el 74 y hice una primera clase con Joan Wall porque vi una exposición de ella en la Galería del Sol y me gustó los materiales que utilizaba, que eran fibras vegetales y demás. Esto fue en el 74, como te digo, el primer salón que expuse yo es en el 75 en el Sibori, que era el salón que existía, y después ya en el 78 fue el primer salón nacional. O sea, ayudó muchísimo. Cada uno solo jamás podría haber hecho ese camino. Os quiero recalcar en eso que el CAP fue, o sea, el Centro Argentino de Arte Textil, fue primordial y fue un respaldo fuertísimo, porque si bien internamente algunos nos llevamos mejor y otros peor, pero eso no hace a la fuerza en común. Y la fuerza en común es ese motor en común es el que nos llevó adelante, donde cada uno puso su hombro y puso lo que podía poner. Fue todo ad honorem y con muchísimo entusiasmo. Teníamos ganas de salir adelante. Se interesaron, digamos, espontáneamente algunos críticos que pasaban por la Galería del Sol o que pasaban por la Galería de Bodo, que fue la primera donde yo hice exposición, y les interesó, todo era nuevo, el batik era nuevo, los diseños eran nuevos. Y después cuando hice la primera muestra de telar, lo mismo, de tapices en la Galería del Sol con dirección de Merguerian y de Gracia, era todo nuevo e interesante. Y todo, y entonces tuvimos mucha publicidad y todo el grupo en realidad empezó a tener, cada vez que hacíamos una muestra, teníamos notas en los diarios, en el rotograbado de ese entonces de la Prensa y de la Nación. La revista Claudia se interesó y nos hizo notas la revista Claudia, y empezó a haber un movimiento de interés, y también fundamentalmente hubo en esa época, cerca de entre los 70 y los 80, una capacidad económica de la clase media culta en Buenos Aires que hizo que se vendiera todo. Entonces nosotros teníamos algo que no se volvió a dar, creo, que fue esta cosa de hacer algo, presentar y tener gente que le gustaba tenerlo. La crítica abordaba mi trabajo como una disciplina artística. Había pocos críticos dedicados al arte textil. La figura más relevante fue la de Rosa Facaro y también Fermín Febre, Carlos Arcidiácono, César Magrini y Graciela Kartoffel. En el 77, que fue cuando ya se inauguró nuestro centro, ¿no? Y en ese mismo 77 se hizo, no, perdón, en el 76 fue que se hizo un panorama, en la Fundación Lorenzutti hizo un panorama no le decía arte, panorama del tapiz argentino o algo así se llama. Y allí ahí expuse yo también unas obras mías y no me eligieron. No me eligieron a mí, no le eligieron a Nora Slam, por ejemplo, que tenía unas cosas maravillosas a mi juicio, como esculturas blandas y demás. Y no eligieron a un montón de gente que a lo mejor sus obras no respondían a lo que podés considerar un tapiz. Lo que te comento en cuanto a los críticos o a los jurados es que después un jurado que estuvo en ese grupo y que a lo mejor él con otros no eligieron mi obra, sin embargo uno de esos jurados estuvo después en el jurado del Salón Nacional del 80, donde me dieron el Gran Premio de Honor. ¿Entendés? Entonces es como que todos cambiamos la mirada. Fue tapa de revista del diario de los domingos, el diario más importante de la ciudad de Santa Fe.
donde yo expuse en el Museo de Artes Visuales de la ciudad de Santa Fe, invitada por el curador Jorge Taberna Irigoyen, por el crítico. Digamos, siempre tuve repercusión, entonces yo personalmente no lo he notado. Cuando yo hablé de la Galería del Sol, era para decir que toda la prensa de la Argentina, porque salió hasta en Jujuy, se hizo eco de que se había fundado una galería. Es decir, siempre tuvimos esa suerte de esa respuesta, y en mi caso particular sí, en todas las exposiciones. Siempre tuve bastante prensa. También nunca tuve problema de público, de venta, pero no fue, digamos, recién en el 1998, en mi muestra en el Museo de Arte Decorativo, el gran crítico de arte, Rafael Schirro, puso en el título, digamos, en el diario principal, en La Nación, puso, esto ya no es arte menor, era el título. O sea, y así cada uno dio un peldaño, no solamente porque estábamos unidos en una institución, sino también dentro de la institución, nosotros como artistas crecimos juntos, porque nos informamos juntos de lo que pasaba, de los problemas de otros, de las soluciones de otros, o sea, fue muy beneficioso. Bueno, fundamentalmente que aprender todas las técnicas posibles es prácticamente imposible, porque realmente es muy vasto. Que yo creo que hay que unificar, y se está unificando ya hay, por supuesto, y hubo ya en los últimos años muchos artistas que lograron unificar contemporáneamente tecnología artesanal, vamos a llamarlo así, tecnología artesanal, a imagen de expresión contemporánea plástica. Entonces, cuando se une un conocimiento del manejo de la plástica, una historia interesante a que contar y un conocimiento de la técnica adecuado, cuando digo técnica artesanal adecuada en ese material para expresarse, cuando se une todo esto, habitualmente se crean obras de arte muy interesantes que son contemporáneas a nosotros y que nunca hubo, por decir así. Todos aquellos que abordan el campo textil, que siempre recuerden que el textil es urdimbre y trama. Los materiales no tienen límite, pueden ser hilo, papel, pelo, cartón, y que es importante, pero esto es muy importante, que estudien la historia del pasado y el presente de la disciplina en su país y en el mundo. Que estudien, que investiguen, que no se queden unidos solamente a la parte del textil sumamente, digamos, como decía, con un exceso de técnica. A mí, personalmente, porque yo no sabía nada, y entonces me gustó cómo tuve que hacer yo, o cómo hizo John, cómo nos hacía John a entender el textil. Nos hacía trabajar con el hilo. Primero antes de ir a los rodillos, antes de preparar la urdimbre, agarren un montón de hilos, lo pones así, distintos colores, elegílos como quieras, del material que quieras, y empezás a hacer nudos. Ella sabía muy bien todas las técnicas peruanas, le llamábamos nudos peruanos, pero eran nudos incaicos, ¿comprendes? Ella había estudiado mucho de eso. Y entonces no lo podías hacer, y si te hacían unas galletas espantosas, si vos no te amigabas con el hilo.
el textil es un arte tan... El textil es un material tan comunicativo que, digamos, pueden tomar lo que quisieran, sobre todo contradictorio, que es el arte contemporáneo, lo maleable y lo rígido, ofrece tantas oportunidades que yo solamente les aconsejaría que fueran sinceras con su deseo. Por ejemplo, Adriana Antidín hace eco en lo ecológico, pero con una poética muy amplia, muy especial. Otros hacen eco en lo político, otros hacen eco en el género, como Yacho Giannone, otro en la fantasía, como Tadeo Muleiro. Hay muchos hombres ahora trabajando en el textil, te aviso, porque siempre se habla de una mayoría de... Puede ser que haya una mayoría de mujeres, pero hay, por suerte tenemos muchos hombres también. Yo creo que es un tema de feeling, de piel. ¿Con qué me siento cómodo? Yo creo que un artista que está buscando que pruebe en todas las diferentes ramas de las posibilidades y siente adentro con qué siento que me puedo expresar. Lo que en ese sentido quiero aclarar, que hoy día el arte textil es absolutamente un camino viable como todos los demás caminos. Creo que en ese momento, en los años 90, 80, 90, fuimos, digamos, la rama del arte plástico que más evolucionaba cada año. Fuimos los más innovadores. Hoy día ya está establecido, hoy estamos aceptados. Y hoy día cualquier persona que quiere expresarse con el arte textil tiene un campo abierto, depende de su talento cómo lo hace, pero hoy día ese camino que abrimos en su momento está hecho. No, para mí es una cosa natural trabajar con materiales. Entonces, para mí personalmente fue como que me pude expresar en el momento adecuado, histórico, en el cual mi narración, mi historia o mi capacidad de narrar algo a otro y la capacidad de aprender las técnicas correspondientes para resolverlo, que eso fue tan interesante para mí, porque hubo mucho que inventar, así que yo pasé y sigo pasando por épocas donde que más me interesa es la investigación. Cuando lo puedo poner al servicio de la imagen y del raconto, es donde yo siento que se cumplió el ciclo de crear algo que espero proyectar en otro que lo ve, el entusiasmo que me da a mí y la sensibilidad que yo ejerzo o necesito para que el otro entienda justamente eso, la narración. Porque un artista, creo yo, tiene que contar una historia o tiene que reaccionar o reacciona habitualmente a cosas que están pasando, a la contemporaneidad en que está viviendo. Y si logra encontrar la manera de hacerlo llegar y tiene toda la libertad que tenemos ahora de usar todos los materiales, todas las técnicas, todo lo que necesitamos, y si logramos hacer eso y el otro lo recibe porque vive esa misma época, yo creo que es lo que podemos hacer. Y no cambiaría nada, ¿no? Al contrario, creo que nunca te cansás de aprender algo nuevo. Es muy amplio. Si pudiera elegir, siempre sería el textil, porque no está todo dicho. Las probabilidades de expresión son infinitas. No, porque tendría que aprender todo lo que aprendí para llegar a donde llegué. O sea, la cuestión es que cualquier técnica hay que aprenderla y luego después, si uno quiere abandonarla o dejarla de lado o no sé, ¿cómo decirlo? Curiosearla, ver dónde están los límites.
Entonces, no, yo puedo llegar a aprender, bueno, ahora estoy muy viejita para eso, pero podría llegar a aprender cualquier otra cosa más. Y puedo aprender, en realidad me interesa siempre aprender algo más. Así que incorporar, sumar, no restar. Eso diría yo a cualquiera. El textil, el hilo, como te digo, que es donde nace todo, no es solo la materia concreta que tenés en las manos. Tiene un montón de connotaciones simbólicas que también te tienen que entrar para trabajar con él, ¿no? Entonces, no sé si me permitís que te lo vuelva a leer, ¿sí? Lo que escribí acá, porque nos dijeron, bueno, digan algo de su trabajo, de lo que los mueve al textil, y yo puse, bueno, siempre está el hilo de la vida, viste, un montón de frases hechas, el hilo de la vida y la vida pendiendo de un hilo, todos estamos ahí, el hilo de Ariadna para no perderse en el laberinto, el hilo de los pensamientos, de las ideas, de la conversación, perder el hilo, deshacer la madeja, encontrarle la punta al ovillo y seguir tejiendo al hilo de los días el hilo de la propia historia. ¿Por qué el tapiz? Pongo acá todavía, ¿por qué el tapiz? Por el hilo, o por qué el textil, por el hilo. Yo creo que seguiría con hilos, sí. Seguiría con hilos. Yo voy a decir, yo soy lo que me considero una sufragista textil, ¿no? Es mi temática. Desde esa época, yo hacía murales, yo hacía pintura y volví a la pintura, como, digamos, no estoy trabajando en un telar. Desde la gran exposición en Museo Sívori en el 2002, donde mostré todo, son lo que yo llamo metáforas textiles. Yo pinto, volví a mi técnica primera, yo pinto, pero lo que pinto son referencias textiles, hago referencias a textiles sobre todo de origen de pueblos originarios, desde Alaska hasta la Patagonia, hasta el sur de la Patagonia, y también de culturas europeas o asiáticas. Ahora estoy haciendo sobre África y le entretejo. Por eso, ¿no? Los primeros los recortaba y hacía 2 veces el mismo diseño, esa misma referencia, la cortaba en fajas verticales, que eran la urdimbre, y luego horizontales, y las entretejía. Por lo tanto, estaba entretejiendo pintura, que se puede entretejer cualquier material, ¿no es cierto? La idea del textil está. Y le entretejía textos. Y el textil fue creado antes que la escritura. Y la palabra texto deriva de textil. Texto, contexto, todo eso deriva de textil. El texto se entreteje con su origen, que era el textil. Absolutamente lo mismo. Mi amor es el textil. O sea, yo resueno con el textil. El textil es nuestra piel, somos nosotros, es lo más cercano al ser humano. Obviamente que haría lo mismo. Sigo, también hago otras cosas, pinto, dibujo, hago teatro, todo. Pero para mí es como para mejorar lo textil. Son todas ampliaciones que me ofrece la vida y que los integro a veces para ampliar más sentidos, etc. Pero mi pasión es el textil. Y le quería dar un homenaje a Azucena, ¿no? Uh-huh. Que Azucena Miralles fue una de las personas que tuvo también, como yo, esa posibilidad, esa apertura sobre una técnica determinada con el cuero,
poder aprender, porque tuvo que aprender muchísimo de cómo manejar este material y lograr con eso las obras que logró. Yo creo que ese es el aporte de ella. Y ella trabajó casi exclusivamente en cuero, creo yo. Ella era parte del grupo que empujamos para adelante, sin lugar a duda. Aparte desarrolló una propia técnica con el cuero que incentivó un camino diferente, que fue buenísimo. Y creo que hoy día otros lo podrían seguir porque queda mucho por explorar. Pero sí, era, digamos, realmente marcó un pilar importante.